¿Me permiten intercalar una pregunta aquí que se me está ocurriendo? Y Juan lo decía al comienzo, ¿no? Creo en la ciencia, pero no la adoro a la ciencia. No voy a rezar, no me arrodillo a adorar la ciencia. Usted decía otro tanto. Pero las gentes que no entienden, que no saben de ciencia y que ven la evolución fantástica que está teniendo el mundo en andas de la ciencia y de la tecnología, ¿en qué pueden creer? ¿A qué se pueden asir? Es decir, porque el hombre es un espacio racional y es un espacio espiritual. ¿De qué se agarra cuando se siente al margen, ve que pasa toda esa evolución fantástica al lado suyo, o lo absorbe y lo lleva sin pedirle permiso, como está ocurriendo hoy en todas partes? Para mí es muy sencillo. ¿De qué se tiene el hombre? Porque está desde los orígenes en la naturaleza humana. Never, el seré como Dios. Esa fue la transgresión del hombre y la desobediencia a Dios, y lo que todos los días, muchas horas al día, nosotros tenemos esa misma tentación, el seré como Dios, poner otras cosas en lugar de Dios. Yo a mí misma, la soberbia, vanidad, muchísimos defectos que me hacen centrar en mí misma y no ir hacia Dios o hacia los demás. Yo creo en la humanidad, dice usted, Pepa, Sí. que ¿se siente aludido por lo que dice la señora? No lo comparto, obviamente, y me parece importante señalar que a partir de un sincero respeto por quienes tienen fe y sobre esa fe construyen su escala de valores, hay otros que no tenemos fe y que también tenemos nuestra escala de valores. Es decir, hay una ética que no tiene un fundamento trascendente ni pretende tenerlo, hay una ética humanista, liberal, que en el caso de lo que yo profeso, que no tiene por qué buscar asidero o sustento en Dios o en las distintas formulaciones espiritualistas que puedan ensayarse. Yo no renuncio a la ética, al contrario, pretendo hacer de ella el eje de mi vida. Me interesa muy bien señalarlo, porque a veces cuando se habla en contra de lo que se llama la crisis moral de nuestra época, la necesidad de valores, hay quienes piensan que eso remite automáticamente a la necesidad de creer en algo trascendente. Yo respeto a quienes creen en algo, es más, en algunos momentos los envidio, confieso, pero para quienes... El espacio de duda que como agnóstico tengo, pero como no creyente que soy, igualmente sostengo valores éticos, y entre ellos reivindico muy especialmente en torno a este tema el valor de la tolerancia, el respeto recíproco como elemento que nos permite dialogar en torno a esta mesa, por ejemplo, y dejar que cada cual practique la umbanda, si es lo que le parece, o se abstenga de cualquier práctica religiosa, y podamos respetarnos y conversar libremente sobre estas cosas. Esta conquista de la tolerancia creo que es muy importante. Carmen, usted que es historiadora y que tiene la mirada larga en ese sentido. Yo soy una atrevida, pero no historiadora. ¿Qué sentido tiene, digamos, qué cosas le dan sentido al tránsito del hombre, al individuo en lo personal, bueno, más allá de la religión para usted? ¿O necesariamente el sentido está en la religión? Ay, lo que pasa es que todas las palabras que estamos manejando son, como para Humberto Eco, polisémicas, porque algunos han vivido el ateísmo como una religión, ¿no? Algunos, ¿no es cierto? También para algunos ha sido la fe que les ha dado sentido a la vida. Yo creo que el ateísmo es una de las grandes religiones del siglo XX. El ateísmo existía desde antes, pero en el siglo XX ha tenido una difusión masiva que no fue anteriormente. No lo digo religión en el sentido peyorativo como atarse a dogmas y ritos, no, como lo que ha dado sentido a la vida. Entonces yo entiendo, si comparto lo que dice el doctor, que se puede, sí, por supuesto, tener una ética no en bases sobrenaturales, o incluso entre los creyentes no todos tienen la misma ética. La ética musulmana tiene muchos puntos en común con la ética del cristianismo y tiene serias diferencias también. Y gente muy noble ha construido su vida sobre eso y ha aportado a toda la humanidad. Yo ya le contesto, no es que quiera como los políticos decirle muy interesante su pregunta y así gano tiempo, no, pero una sola cosa, porque el señor Orompone mencionó algunos, son muchos más, los crímenes y errores de la iglesia, de las iglesias, ¿no? Porque lo estábamos centrando mucho en la iglesia católica, que es una dentro de las iglesias cristianas. Todas tienen culpa, sin lugar a dudas. Lo tengo clarísimo.
Las iglesias cristianas están hechas de hombres y mujeres, no de ángeles. No quiero utilizar el término, digamos, técnico de pecado, pero está íncito. El caso es que todos esos errores, crímenes y demás, habría largo para hablar del tema, son muy de lamentar desde el punto de vista humanista, pero no rebajar en todo caso a Dios, en todo caso disminuyen a los que dicen creer en Él. Pero el tema de si Dios existe o no, creo yo que está por encima, no físicamente, sino que está un poco al margen. Si todos los creyentes, felizmente además no es el caso, de una confesión, supongamos el Islam, fueran infieles a lo que creen, no cumplieran los mandamientos de su fe, los preceptos de su religión, eso no sería un argumento para demostrar que Alá, el Dios de los musulmanes, no existe. Lo que sí demostraría hasta el hartazgo es que no estuvieron a la altura, no llenaron esas expectativas. El tema es muy complejo. Entonces usted me dice, además de la religión, yo creo que para muchísima gente, incluyéndome en un mar de dudas, yo no tengo una fe monolítica, sin fisuras. Creo que muy poca gente la tiene. Me alegro de oír decir al doctor que es agnóstico lo que muchos amigos agnósticos me han dicho siempre, que a veces han deseado creer. Bueno, yo también muchas veces he deseado no creer. O sea, los materialistas tienden a pensar que los creyentes tenemos una fe que nos da una seguridad tremenda. Ay, ojalá fuera así, ¿no? Pero no es. Bueno, no sé si ojalá, porque una fe que no se cuestiona, que no se plantea, probablemente sea superstición, ¿no? Entonces, a mí, personalmente, mi fe me ha ayudado. Yo vengo también de una familia atea y anticlerical, ¿eh? O sea, la tradición es una fuerza, a veces, bidireccional. A mí, personalmente, me ha ayudado. Yo no sé si me ha hecho un poquito mejor, probablemente no. Sería un demérito, pero no de mi religión, sino mío. Y sé que a muchísima gente le ha dado enorme aliento. Algunas veces que no he creído, he tratado de buscar razones para creer. Y creyendo también trato de encontrarlas, porque hay algo de racional en toda fe, aunque reconozco que en todas las religiones hay, sí, mucho absurdo. Pero el problema de la fe, básicamente, es difícil de tratar, porque el que siente la fe es como el que está enamorado. ¿Cómo explica uno a alguien de quién está enamorado? No puede decir que porque tiene grandes ojos, porque hay 100 millones que tienen grandes ojos, ¿verdad? O porque es bueno, tampoco, porque si fuera por eso, 200.000 enamorados hubiera tenido la Madre Teresa de Calcuta. ¿Por qué se enamora a alguien de alguien? Es una cosa tan sutil y tan compleja. Bueno, la fe es algo así, es dificilísimo de explicar, es como a otra persona que tuviera fe, aunque no fuera de la mía, es mucho más fácil de hablarle, pero entendernos en este plano con los creyentes y no creyentes es como entre ciegos hablar de colores, porque las palabras les dicen cosas distintas, tienen resonancia diferente. Digo, es difícil entendernos en esto. Creo que en casi todos los otros planos podemos entendernos, porque la ética humanista a la que ustedes hacían referencia es para hombres de buena voluntad. Básicamente es la de todos los creyentes. ¿no? Juan, una palabra final prácticamente. Bueno, creo que decir que las instituciones no son culpables, los culpables son los hombres, eso se usa a veces sí y a veces no, porque hemos oído hasta el cansancio que el culpable era el comunismo, no Stalin. Es decir, las culpas de la Unión Soviética no caen sobre los hombres, caen sobre las instituciones. Entonces, en este caso se apoya exactamente el razonamiento contrario. Es decir, por eso yo creo que es bastante endeble el argumento en que las instituciones no son las responsables, los hombres son los responsables. Yo diría que las instituciones y los hombres son casi indisolubles y entonces cuando caen, caen ambas. De modo que yo no puedo aceptar la idea de que la Iglesia no tiene pecado, los pecadores son los hombres. Pero en segundo lugar, quiero ir un poco a una cuestión de fondo que se pasó un poquito brevemente, pero que está en el fondo de la cuestión. Creo que en el fondo de la cuestión del pensamiento cristiano y del conflicto con la ciencia está en el origen, está en el mismo origen de la cosa. Es decir, la propia idea del pecado original, ser como Dios, si viene de la prohibición original en el paraíso, palabra más, palabra menos, interpretación más, interpretación menos, es muy clara, es no beber o no tomar el fruto del árbol de la ciencia. Del árbol de la ciencia. Se le puede adornar con toda la idea que quieran, pero la prohibición de Dios en el paraíso, después hacer lo que quieras, menos conocer. De modo que ese conflicto arranca
en el pecado original. Es decir, no creo que se arregle así nomás. Entonces, no creo que sea problema de las instituciones, creo que el problema de los hombres y las instituciones es indisoluble, y creo que el problema es de fondo. Arranca, en el caso del cristianismo, arranca desde el principio. En el caso de los musulmanes también. Los musulmanes, aparte de que comparten un gran tronco común, es decir, son fatalistas, de modo que realmente no pueden creer en la ciencia. Señores, señoras, este es el tipo de temas que hay que clausurarlo por decreto, porque podemos discutir mucho tiempo. Quiero un instante final para que todos ustedes puedan reflexionar. Yo le preguntaría, sin embargo, a Juan, para una contestación muy cortita, ¿nunca siente la necesidad de otra cosa que no sea creer en la ciencia? ¿Nunca siente un vacío que le dice, capaz que existe Dios, capaz que hay algo que me lo estoy perdiendo? Auténticamente, jamás lo he sentido. ¿Ope? Yo ya he dicho que he dudado, vivo con la duda, pero en definitiva no cuento con Dios para vivir. Y a título de esa palabra final que pedí recién, digo simplemente esto, que estamos en un tiempo en que reverdece el fenómeno religioso. ¿Se acuerda que Malraux decía, el siglo XXI será religioso o no será? Pero reverdece el fenómeno de mil maneras distintas. Entonces me parece que lo importante es no tratar de convencer al otro de aquello en lo que el otro no cree, sino respetarnos mutuamente. Y acá vuelvo con la tolerancia y con el Estado laico, como el Estado uruguayo, que ha logrado en este siglo XX, a veces escribiendo Dios con minúscula, pero en definitiva, a través de una constante histórica en este tiempo, garantizar en este país la libertad religiosa más completa para todos. Volver a Artigas, entonces. Creo que esa es la base para encarar este siglo XXI de religión, ¿no? Bueno, usted... Totalmente de acuerdo. Yo estoy convencida que Valle le hizo un enorme favor a la Iglesia Católica. Una iglesia pobre y una iglesia fuerte, por supuesto. Yo tengo amigos que son testigos de Jehová y han sido ridiculizados por algunos aspectos un poco extraños de su manifestación. Los he defendido siempre. Felizmente vivimos en este país cuyo himno dice libertad. Y para un creyente la libertad es el atributo esencial de Dios. Me alegro tener esa coincidencia con quienes dicen no creer. Elaiza. Sí, una cosa que quería decir cuando hablo de las instituciones, quiero recordar que la Iglesia Católica es una institución divina, no de los hombres. Entonces, por supuesto, está fundada en Dios y formada por los hombres. Pero, y lo que decías tú, me cuestiono, pero claro, si Dios entrara en mi cabeza, no sería Dios, no sería el Todopoderoso, no sería el Omnisciente. Claro. Entonces tengo que reconozco que soy una persona limitada y que hay alguien que es infinitamente superior a mí y que es mi creador. Y esa es, por supuesto, el acto de fe. Y no soy menos por eso. Estoy tocando una realidad de mis limitaciones y reconozco un Dios todopoderoso que todo lo sabe y que todo lo puede. Muy bien. Y quería decirle que sí, esto de la separación de la Iglesia y del Estado, que yo también creo que es un beneficio, por supuesto, no con ataques injustos. Me parece que se puede hacer por un camino viable, ¿no? Y que además la fe, que se dejó ver un poquito en el video como sentimiento. La fe no es un sentimiento. Los sentimientos son pasajeros. La fe es realmente... Por lo menos creo que la verdadera fe son firmes convicciones, es un camino de vida en coherencia y de acuerdo a mis principios. Bien. No es algo pasajero. Agradecemos a la señora Elaiza Vega de Varela, a la profesora Carmen Andrés, mucho gusto de reencontrarnos con usted, la veíamos en los pasillos aquí un poco nerviosa antes, al doctor Ope Pasqué y al ingeniero Juan Grompone por habernos acompañado esta noche. Y volvemos en instantes.